Me llamo Ramón Flores Magón. Soy originario de San Andrés Tuxtla en el estado de Veracruz, pero actualmente vivo en otro lugar. Quiero contar una experiencia desagradable que viví hace muchos años y que me hizo comprender que la maldad existe y a veces viene de quienes menos lo imaginamos. Cuando tenía 10 años vivía con mi madre y mi hermanita de apenas 2 años. Mi padre nos había abandonado y en ese entonces no sabía el por qué. Con el tiempo descubrí que era un delincuente y había terminado en la cárcel acusado de robo y problemas sexuales. Desde entonces nunca más lo volví a ver. Mi madre nos decía que se había ido a trabajar a otro lugar para ganar dinero, pero en realidad nunca me importó. Él jamás me quiso y yo tampoco lo necesitaba en mi vida. Por aquellos años mi madre trabajaba de noche en una tabacalera, y aunque mis abuelos nos cuidaban siempre me daba miedo que ella tuviera que salir en la oscuridad. En el pueblo se contaba la historia de un hombre que podía transformarse en cerdo para espantar a la gente. Decían que algunos lo habían visto, y entre ellos estuvo mi tío, un hombre borracho que cada fin de semana gastaba su sueldo de albañil en las cantinas. Una noche regresaba tambaleándose por un callejón solitario cuando se encontró con un cerdo enorme. Al acercarse distinguió que tenía colmillos descomunales y que bramaba de manera espantosa, como si quisiera atacarlo. Aquella criatura lo persiguió hasta su casa, pero por suerte logró llegar sano y salvo. La impresión fue tan fuerte que desde entonces dejó de salir de noche a beber. Con los años esa historia fue olvidándose poco a poco. Cuando cumplí 19 años tuve que dejar los estudios por problemas económicos y comencé a trabajar en un mini súper. Mi objetivo era juntar dinero para poder entrar a la carrera de ingeniería industrial y demostrarme que podía alcanzar mis metas. En esa época conocí a Vanessa, una muchacha muy linda que se convirtió en mi novia. La amaba con todo mi ser. Ella también había dejado de estudiar y trabajaba como mesera en una taquería del boulevard. Como nuestros horarios no coincidían, solo podíamos vernos los domingos por la mañana, mi único día de descanso. Recuerdo que una noche de sábado me quedé leyendo hasta tarde, ya que al día siguiente no trabajaba. Cuando el sueño me venció apagué la luz y cerré los ojos. De repente escuché un fuerte golpe sobre el techo de lámina. Al principio pensé que se trataba de un gato, pero el ruido era más pesado y venía acompañado de fuertes rasguños. Aquello se mantuvo por un rato, hasta que el ser se desplazó hacia el cuarto de mi madre. Mi hermana, completamente aterrada, corrió a refugiarse conmigo. Me pidió que escuchara con atención, y entonces notamos claramente la respiración de lo que fuera que estaba allá arriba. El jadeo se volvió más intenso, seguido de arañazos contra las paredes. Minutos después el intruso saltó al patio y lanzó un aullido espeluznante. Me asomé por la ventana y lo que vi me dejó helado, pues se trataba de un enorme perro negro que brincaba la reja que daba a la calle. Su tamaño era descomunal, muy superior al de cualquier perro callejero de la colonia. Lo único con lo que podía compararlo era con un gran danés, y pensé que tal vez se había escapado de algún vecino nuevo. Una semana después comenzaron a circular rumores. Decían que el nahual había regresado, y esta vez no solo para espantar, pues 2 mujeres habían aparecido muertas con el cuerpo drenado de sangre. Conforme pasaban los días, los asesinatos seguían aumentando. En tan solo un mes se encontraron más de 10 mujeres muertas. Algunas habían sido abusadas y asesinadas de manera atroz. Los periódicos encabezaban sus notas con frases que decían que el nahual había atacado de nuevo, y los reportes forenses señalaban que en las escenas del crimen aparecían restos de pelos y baba de algún canino, como si el culpable fuese un enorme perro. Las versiones eran muchas, pero entre ellas destacó la de un ranchero que afirmó haberlo visto.
Describió a la criatura como un perro gigantesco de pelaje negro, colmillos demasiado filosos y ojos completamente rojos con un hedor insoportable. Según contó, la bestia había matado varias de sus vacas. En medio de esa histeria colectiva, mi mayor preocupación era Vanessa. Ella salía de la taquería cerca de la 1 de la madrugada y para protegerla solía pagarle el taxi de regreso a casa. No podía dormir tranquilo hasta recibir su llamada confirmando que había llegado bien. Sin embargo, una noche todo cambió. En mi trabajo un compañero renunció sin anticipación y me asignaron cubrir turnos nocturnos. Eso me impedía estar pendiente de mi novia, pues solo alcanzaba a leer su mensaje cuando ya estaba en casa. Una madrugada de viernes revisé mi celular, pero no había ningún aviso suyo. Llamé una y otra vez sin obtener respuesta. Una sensación de angustia me invadió y desesperado corrí hasta su casa, que se encontraba a unos 15 minutos. Al llegar me encontré con un panorama desolador. La vivienda estaba llena de familiares y vecinos con semblantes de dolor. Entre la multitud reconocí a su tía, quien entre lágrimas me dio la noticia que jamás hubiera querido escuchar. Vanessa había sido asesinada. Su cuerpo había aparecido en un terreno baldío, y todo apuntaba a que el responsable era el maldito Nahual. Mi mundo se derrumbó por completo, y sentí que la felicidad me había sido arrebatada de golpe. Mi primer amor se había ido para siempre. No describiré el estado en el que encontraron su cuerpo, solo diré que ella no merecía un final tan atroz. En su entierro juré venganza, pues aquel animal pagaría con sangre el haberme arrebatado lo más valioso que tenía. Al día siguiente la policía anunció la captura del presunto Nahual, un chamán de edad avanzada llamado Tomás Suárez. Muchos lo señalaban como culpable, pues aseguraban que hacía años él había sido el cerdo del que tanto se hablaba en el pueblo. Se organizó incluso un juicio comunitario, y gran parte de la gente exigía la pena de muerte. Pero esa misma noche, mientras Tomás permanecía bajo arresto, un ganadero fue brutalmente atacado por la bestia. Sobrevivió con graves heridas en todo su cuerpo, lo cual dejaba claro que el chamán no era el verdadero Nahual. Sin pruebas suficientes, Tomás fue liberado, aunque no salió ileso, pues un grupo de pobladores lo agredió, lanzándole piedras que lo dejaron herido en la cabeza. Yo, en cambio, no pensaba quedarme de brazos cruzados. Mi sed de justicia se convirtió en obsesión. Sabía que debía encontrar al verdadero culpable y acabar con él. Mi primo, que era policía, me mantenía informado de los nuevos ataques, y todas las víctimas seguían siendo mujeres. Con el tiempo comprendí que si quería tener alguna oportunidad, debía buscar ayuda con algún experto, y ya tenía en mente a la única persona capaz de apoyarme en esta cacería. Decidí visitar la comunidad de Ruiz Cortines, pues allí vivía don Tomás, el chamán que tiempo atrás habían señalado como el Nahual. Yo sabía que a pesar de todo era el único que podía ayudarme. Preguntando entre la gente logré dar con su casa, una choza vieja levantada en la orilla de un cerro. Lo encontré afuera con las secuelas de la herida que le habían causado. Al principio me rechazó con desconfianza, convencido de que mi intención era molestarlo. Negaba una y otra vez ser el Nahual, pero yo no estaba allí para acusarlo. Le expliqué que mi propósito era otro, el de encontrar a la bestia y vengar la muerte de mi amada. Conmovido, don Tomás me permitió entrar, y me confesó que años atrás él mismo había sido un Nahual que tomaba la forma de un cerdo. Sin embargo, nunca tuvo intención de matar a nadie, pues solo lo hacía por diversión. En una ocasión, desesperado por la salud de su esposa que estaba enferma, se transformó para entrar en una farmacia y conseguir medicinas. Un hombre lo descubrió y lo enfrentó con una pistola cargada con balas curadas. Temiendo por su vida y presionado por salvar a su esposa, don Tomás accedió a entregarle el secreto del nahualismo.
Durante una semana realizó un ritual de posesión, en el cual aquel hombre eligió transformarse en perro. Desde entonces Tomás perdió el don que había tenido desde su nacimiento, y el nuevo portador se convirtió en la criatura que estaba aterrorizando a la región. El chamán admitió su error con pesar, pues nunca imaginó que aquel hombre era un criminal, y cargaba con la culpa de cada muerte. Con firmeza me dijo que lo único que quedaba era detenerlo. Me advirtió que la bestia no era inmortal, pues si moría el animal también moría el hombre. Mientras me preparaba para el enfrentamiento llegó un visitante más. Era don Ernesto Ochoa, un ganadero que había sobrevivido al ataque del nahual y buscaba venganza, así que los tres decidimos unir fuerzas. Ernesto organizó una trampa en su propio rancho. Ordenó a sus trabajadores cavar un profundo hoyo junto a un árbol, y como carnada utilizamos 2 borregos sacrificados. Los colgamos de las ramas y esparcimos sus vísceras en el suelo, cubriendo la trampa con una manta disimulada entre hojas secas. Sabíamos que el olor de la sangre llamaría la atención de la bestia. Nos escondimos entre los arbustos a unos metros. Don Tomás llevaba una escopeta y un líquido preparado con flores y agua bendita, capaz de irritar al monstruo. Yo portaba un machete filoso dispuesto a hundirlo en su carne. La espera fue demasiado larga, hasta que Tomás aseguró sentir su presencia. De repente un aullido desgarrador retumbó en el monte, pues el nahual se acercaba. En cuestión de segundos vimos como un bulto enorme saltaba el alambrado con una velocidad impresionante. La criatura no sospechaba la trampa. Se levantó en 2 patas frente al árbol mostrando un cuerpo que fácilmente superaba los 2 metros de altura. Entonces al dar un paso en falso cayó en el hoyo. De inmediato corrimos para atacar, pero apenas iluminé el pozo cuando aquella cosa saltó con una fuerza descomunal y cayó directamente sobre mí. Tenía el enorme perro encima de mí, inmovilizándome con todo su peso. El miedo me paralizó y apenas podía respirar. Su baba viscosa caía sobre mi rostro mientras acercaba el hocico para olerme. Extrañamente no me atacó de inmediato, sino que me observó fijamente como si me reconociera. De repente don Ernesto disparó a quemarropa, pero la bala no dañó a la bestia. El nahual se lanzó contra él con furia descontrolada, y en ese instante don Tomás se interpuso recibiendo una brutal mordida en la mano que casi se la arrancó. El viejo chamán resistió el dolor y logró rociarle el líquido preparado con flores y agua bendita, y el monstruo retrocedió tambaleándose aturdido. Aproveché la oportunidad y con toda la rabia que llevaba dentro me lancé contra él. Hundí mi machete en su estómago atravesándolo con toda la fuerza de mi furia. El nahual cayó al suelo agonizando y retorciéndose en lamentos. Entonces tomé el hacha de don Ernesto dispuesto a terminar con la criatura. Ernesto había corrido a pedir una ambulancia para auxiliar a don Tomás que se desangraba, así que me quedé a solas con la criatura. Lleno de odio lo miré y le grité que había llegado su hora, que aquello era por la muerte de Vanessa, y en ese momento ocurrió lo imposible, pues el nahual habló. Con una voz débil y entrecortada suplicó que no lo matara, y al final terminó llamándome hijo. Ante mis ojos el cuerpo del monstruo comenzó a cambiar. Su rostro animal se transformó poco a poco en el de un hombre. Quedé helado al reconocer que era mi padre. Su cara era la misma que recordaba de la última vez que lo vi en mi niñez. Durante unos segundos pensé que tal vez me estaba engañando, pero don Tomás, con la voz apagada por el dolor, confirmó que ese era el hombre a quien había transmitido su poder años atrás. Aquel ser suplicaba la clemencia de nosotros, pues aseguraba que nunca quiso matar, que era el poder lo que lo controlaba. Le respondí con frialdad que nunca fue ni sería mi padre, que no merecía el perdón ni de Dios ni el mío. Con un solo hachazo le volé la cabeza. La sangre me salpicó el rostro, y entonces lo despedacé por completo, pedazo por pedazo.
Al día siguiente los periódicos anunciaban en primera plana que un joven del pueblo había matado al nahual. En las fotografías aparezco sonriente cargando su cabeza como trofeo. Incluso el presidente municipal reconoció mi valentía. Don Ernesto agradecido me obsequió 2 novillonas y gané el respeto de la gente del pueblo, pero hasta hoy jamás revelé la verdad. Nunca conté que el nahual era mi propio padre, pues solo don Tomás, que en paz descanse, conoció ese secreto.